Banda, ¿cómo están? Bienvenidos, muy buenas noches, buenos días, buenas madrugadas, donde quiera que estén. Gracias por acompañarnos. Los saluda Mario Rodríguez del podcast El Sabio Malacopa. Síganos en nuestras redes sociales, ya saben, YouTube, Spotify, Amazon Music y TikTok también. Esta ocasión me acompaña un par de personas muy interesantes porque vamos a tratar temas relacionados a un lugar muy cercano a la capital y nada más y nada menos que Jico. Jico que es un pueblo pues que tiene magia y no solamente porque lo diga un hombre que el gobierno le da esa categoría, sino por muchas cosas y anécdotas que van a compartir con nosotros. Saludo primero que nada a Maricielo, primero a las damas. Hola. Maricielo, ¿cómo estás? Mucho gusto, bienvenida, bienvenida Maricielo. Muchas gracias. Bienvenidos todos también. Y, como no, aquí a nuestro, por supuesto, host, invitado también, Nachito de Jico, que también, por cierto, sígalo en sus redes sociales, en TikTok principalmente. Nachito, ¿cómo estás? Gracias, Mario, agradecerte mucho que hayas aceptado esta invitación a venir a Jico, visitar el pueblo mágico. Eres bienvenido, esta es tu casa y qué gusto de recibirlo. La verdad es que hoy estamos de honores aquí en Jico al tener a ustedes, como es el Sabio Malacopa, aquí. Hombre, pues muchas gracias, muchachos. Pues primero que nada quiero empezar con algo sencillo, ¿no? Para ir arrancando. ¿Qué se siente pertenecer a un lugar o a un pueblo como es Jico, Veracruz? Y esta vez también me gustaría iniciar por las damas. Maricielo, ¿para ti qué representa vivir en un lugar tan lleno de historias, tan lleno de leyendas, donde a lo mejor hasta ha habido situaciones que a veces han proyectado a Jico en la cuestión polémica por lo de los toros, en la cuestión polémica de unas tradiciones, pero que para ti qué representa eso? Yo vi a Jico mucho tiempo de fuera, como una turista, porque yo no nací aquí. Tiene como 7, 8 años que me naturalicé jiqueña. Pero sí, mi mejor amiga era de aquí y yo no había venido, la verdad, de niña, yo creo que solo una vez. Y mi amiga me dijo, no, pues ven que toda la fiesta, toda la semana la pasé en su casa. Es como tradición de los jiqueños, ¿eh? Si te invitan es a comer basto, a pasear basto, a conocer basto, ¿no? Y no sientes esa diferencia, aunque la gente no te conozca. Entonces yo empecé a venir hace como 7, 8 años, así lo conocí a él, es amigo de mi mejor amiga, y bueno, había ido a muchísimas fiestas de pueblos mágicos, de eventos culturales y todo, pero Jico en efecto tiene como esa magia, tiene un toque muy especial, su gente, la forma en la que viven sus tradiciones, aunque muchos pueblos hagan arcos, aunque muchos pueblos hagan alfombras, no se siente igual, ¿eh? O sea, son muy cálidos para recibir gente, para adoptar gente. Es un pueblo muy, muy bonito. Y ahorita que ya estoy de este lado, híjole, ahora yo lo presumo como si fuera mío desde que nací. No, excelente. Sí, pues eso es lo que genera el arraigo, ¿no? Nachito, te escuchamos. Ahora sí viene la voz poderosa, señores. ¿Qué representa para ti, digo, Gracias. en términos como persona, vivir aquí en este lugar? Gracias. Mira, la verdad es que desde que era muy pequeño recuerdo muchos episodios que, que para mí son comunes, pero cuando vas a otro lugar y se los platicas, dices, no, pues aquí no ha pasado eso, aquí no se hace eso. Le digo, por ejemplo, se grababan películas de renombre de Hollywood, venía acá, personajes, actores, perdón, de talla internacional, rodaban aquí en Jico. Por poner un ejemplo, ¿no? El tema de las quiqueñadas también, de ser un lugar muy taurino, de tener una de las dos plazas de toros que existen todavía aquí en Veracruz, es otra parte. El tener más de 500 años festejando a Santa María Magdalena, patrona de Jico, creo que también es algo demasiado interesante, ¿no? Una fiesta de más de 500 años, pero sobre todo vivir en un lugar que desde la cultura madre aquí en México, no lo digo yo, lo dicen historiadores de ya de gran renombre, que Jico ya estaba poblado desde la época de la cultura madre, o sea, de los olmecas. Imagínense nada más. Sí, claro, Entonces, definitivamente. todo eso lo llevo aquí. La verdad es que la oportunidad que tengo, me gusta siempre expresar, ser parte de la cultura, promoverla, difundirla y conservarla. Oigan, qué anécdota se van a llevar o llevan ustedes como un recuerdo hasta la fecha? Algo que les haya pasado de niños, aquí entrando a lo mejor algún tema, pues no paranormal, pero a lo mejor algo muy peculiar, algo curioso, algo que Claro, se relacione a alguna de las leyendas que hay aquí en este sitio, más o menos algo que recuerden que quieran compartir. por supuesto, pero antes de ello, déjenme por favor,
darles la cálida bienvenida a Jico. Hombre, en por supuesto. Jico, bueno, se toma mucho vino. De todo un poco. De todo un poco. Pero bueno, lo tradicional aquí en Jico son los licores, la morita, la naranjita, que es lo que tienen ustedes ahí al frente. Y pues bueno, para llenar su vaso y seguir con la plática, les vamos a brindar la muestra de la caña, que es el licor del jugo de la caña, un destilado que se hace en estas tierras aquí cercano, Cozautlán, Mahuislán, y se envasa también aquí en Jico. Entonces pues ha sido como que arraigado. Les vamos a dar la prueba. No, excelente. Y depende si lo tomen solo o Sí, con sí. refresco, es que se puede convertir en cañardí o en cañac. ¿Quién soy yo? Vaya, si este podcast se llama El Sabio Malacopa, y que te diga que no, pues estaría siendo un poco incongruente, ¿no? Exacto. Entonces, pues hay que sacrificarse, y pues banda también por ustedes. Ahorita le van a dar allá al buen Richard. Richard, no te vayas a quedar dormido en la consola. Por supuesto. Porque, Regresando a su pregunta, me comentaba que alguna experiencia paranormal que me haya pues, pasado. o no tanto paranormal, pero digamos Una una leyenda. anécdota que tú digas, esto es muy peculiar de este sitio, y es como que algo anecdótico que llevo yo de recuerdo, ¿no? Claro, fíjense que en encuentros paranormales, un servidor, a pesar de que vive en un lugar que no sé, sería un número por decirlo, ¿no? 2 de cada 8 jiqueños les ha pasado algo paranormal en la vida. Okay. Y aquí en Jico está una leyenda, que, bueno, son muchas leyendas, pero mejor en vez de leyendas les voy a contar algo real. Una leyenda Venga. es un dicho, una anécdota. Venga. Y fue contada de una persona que es mi amigo, y él me la contó a mí. No viene muy mareada, viene Ok. casi de buena No tiene fuente, tanto ¿no? filtro, ok. Exacto. En la noche, hace 20 años, Jico, ya por ahí de las 10 de la noche, ya era un lugar en el que ya estabas, pues terminando de ver las noticias, ya estabas preparándote para dormir porque iniciabas al otro día ya tus labores, ¿no? A las 10 acababa el rondín. Entonces, unos jóvenes de aproximadamente unos 18 años, estaban un poco ya a altas horas de la noche, de 10 en adelante, ¿no? Echándose por ahí unos tragos en una fiesta, muy cercano al barrio que se llama Quetzalan, que es un campo deportivo. Okay. Por ahí. Eran 4 hasta donde yo recuerdo, y uno de ellos les dice, ¿saben qué? Pues ya me tengo que ir, ya son las 12 de la noche, me van a regañar. Al final de cuentas, pues bueno, tienes que llegar a la casa de tus papás, ¿no? Sí, claro. Me voy. No, que quédate. No, ya, me voy. Hecho. Entonces, la calle se llama Morelos, para que la puedan buscar en Google, y cercano al campo de fútbol. Viene bajando el muchacho que se despidió de estos amigos y va pasando en una zona enigmática que anteriormente fue un panteón. Hoy es una escuela que se llama Melchor Ocampo, y también una parte del salón social. Va pasando por esa parte ya a las 12 de la noche, y a lo lejos alcanza a ver a un bulto blanco, ¿no? Que poco a poco se empieza ya a materializar, y ya lo distingue que era alguien de pelo largo, o sea, refiriéndose a una mujer, de blanco, de un camisón blanco. Pero lo peculiar es que, bueno, dirías, no, la Llorona, ¿no? Pero lo peculiar es que venía caminando así en 4 patas, ¿no? Manos y pies. Okay. Venía caminando. Entonces, cuando él se dio cuenta, pues lo primero que hace es paralizarse, ¿no? De que no te esperas esa reacción. Sudas en frío, te quedas en shock, te quedas paralizado, y se regresa. Alcanza a regresarse pálido, como puede, llega con sus compañeros y les cuenta lo que vio. Hasta, vaya, me pongo chinito porque me acuerdo cuando me la contaron, yo estaba muy niño, ¿no? Y también me puse claro. chinito. Les platica y no le creen. ¿Cómo crees? Que no sé qué cosa. Se los juro, venía por allá. Es más, vamos, y ahorita en el transcurso, porque no venía caminando muy rápido, debe estar llegando ahí a la Melchor Ocampo, refiriéndose a la escuela. Bajan ya todo el grupo de compañeros, y al pasar justamente en esa zona, le venían echando relajo. Ya ves, no hay nada. Mira qué cosas, no hay nada. Y uno de ellos recuerdo que me la cuentan así. Uno venía en la banqueta y los otros 3 abajo. El que venía abajo, pegado pues así al centro de la calle, con el rabillo del ojo, alcanza a ver algo blanco. Y cuando voltea hacia abajo, se dan cuenta que la cosa que describió esta mujer caminando en 4 patas
venía caminando junto a ellos Ajá. y no se habían dado cuenta. Entonces, otra vez todos se quedan así porque él fue el que se dio cuenta y se quedó así. Entonces, al pararte, ¿no? Voltea por inercia el otro joven y dice, ¿por qué te quedaste? Y lo mismo iba pasando como en dominó. Se quedan así, se quedaron callados. Enmudeció el palenque, decía la canción. Caminaron, porque eso lo vieron en la puerta de la Melchor Ocampo, la escuela. Alcanzaron a caminar y ellos siguieron derecho y esta cosa que los venía siguiendo dio vuelta hacia la derecha rumbo a la Plaza de Toros, a O la sea, parte todavía se trasera. mantuvo, o Sí, sea, no fue algo caminó que junto a ellos apareció un y rato. desapareció y la duda, sino que todavía se mantuvo ahí. Exacto, Ok. entonces esa historia se la contaron a todos sus amigos de esa edad y uno de ellos es un pariente mío que me la contó de buena fuente. Ah, caray. Está, Oye, ¿de ahí no tuvo pesadillas o algún efecto extraño? Porque luego suele pasar que... sin duda, mire, yo ya no le di seguimiento a la historia porque de niño me impactó, ¿no? Sí, claro. Porque no es leyenda, es una anécdota, Ok. pero de carácter paranormal. Sí, claro. Y tiene algo de credibilidad porque, bueno, ya la vieron 4 personas. 2, es un lugar muy cargado de energías ahí donde pasaron caminando. Les comento, anteriormente fue un panteón municipal. Lo cerraron porque ya se había llenado y buscaron otro terreno más grande. Pero está impactante, ¿no? No, claro que sí, sí, ¿no? Maricielo, ¿y tú alguna anécdota que hayas escuchado o alguna leyenda o algo por así decirlo, de aquí de Jico, o que tú hayas De vivido? aquí de Jico. Bueno, yo creo que soy muy miedosa, entonces yo creo que a esa gente no le pasan tanto las cosas paranormales porque ahí queda. Si a mí me pasaba lo de esta mujer caminando en 4, yo creo que me desmayo y me Sí, llegan a encontrar seguro. ahí hasta el otro día, ¿no? Sí, seguro. Me ha tocado que él me ha llevado a explorar varias zonas. Hay muchas zonas que están marcadas por leyendas. Y sí, sí llegas a sentir, yo creo que como tu subconsciente te chipea a que algo pasó ahí y ya como que de repente tú volteas y tú solito ya te imaginas o ves sombras. Yo creo que eso es lo que me ha pasado. Más como de vibras, de sí sentir que hay zonas que están un poco pesadas o que son de respeto, pero algo tan paranormal, no. No, oye, pero tú cómo lo ves, porque a veces puede ser que un poquito nos sugestionamos, ¿no? Sí, Pero en tu caso, que bueno, me enteré off the record que bueno, también trabajas, si no me equivoco, en un hospital, ¿has trabajado en sí. hospitales? Bueno, ok, no vamos a decir en cuál, para que tus fans no vayan a buscarte, no y te vayan a stalkear y todo eso. Claro. Entonces, bueno, pero en el turno en el que estás, Ay, sí. es muy fácil que uno se pueda sugestionar, porque bueno, Bastante. tampoco vamos a decir en qué turno estás, pero es casi obvio, ¿no? Entonces, bueno, Hoy la descanso, cuestión, por cierto. la cuestión es, sí, sí, de hecho, eh, la cosa es cómo lo has vivido, ¿no? Porque yo creo que algunas cosillas sí has de decir, no, eso fue sugestión, eso fue mi Sí, loquera, no, eso sí fue raro, o el rechinido de una camilla por ahí, ¿qué onda? ¿Cómo lo has vivenciado esa parte? Me han tocado 2 hospitales. Actualmente estoy en uno que sí es como de los más antiguos, pero ya me tocó remodelado. Antes de eso sí había muchas anécdotas en el área donde yo estoy, de que de repente estaba vacío porque no es un servicio que esté tan lleno de pacientes, pasan y salen. Pues llega un punto de la noche donde ya subiste tus pacientes, ya terminaron procedimientos y te quedas solito. Y a veces es así de, no, pues sabes qué, vete a cubrir X servicio, ¿no? 3 de la mañana, 4 de la mañana. Dices, una camillita bien a gusto y a dormir. Sí, sí. Y sí, me han contado compañeras que cuando estás, usualmente agarras una camilla y listo, dicen, pues desde ahí, desde que te acuestas en una camilla donde ya ha fallecido gente o donde han pasado sus últimas, si vas muy sugestionado, sí sientes la vibra, ¿no? Yo voy y me duermo y ya, se acabó. Pero sí hay compañeras que han dormido y te toca estar solito completamente, no se apagan las luces. Hay hospitales donde sí, en este hospital no se apagan las luces, pero tiene cortinas que son corredizas y son muy pesadas porque son como de plástico. Ya. Entonces, como que te duermes, dormitas por la luz encendida, es muy difícil quitarte al 100% la luz en esos espacios y llegas a escuchar, sí, cómo se deslizan esas cortinas. Y sinceramente son pesadas, son cortinas que con el aire no se mueven, ¿no? Ok. Es un plástico muy grueso. Sí llegas a escuchar cómo se deslizan las cortinas o de repente todo el material que está dentro de quirófanos es de acero inoxidable.
es un sonido muy característico, ¿no? Se escucha demasiado. Sí nos ha tocado, Sí. sobre todo las mesitas Mayo, son unas mesas pequeñas de acero inoxidable que tienen llantitas. Y en los hospitales ya son muy viejitas esas mesas, ¿no? Son reliquia. Bueno, tienen un sonidito ya que se hace con esta parte de pues, la edad de los materiales. Y sí se llega a escuchar cómo se deslizan de repente, ¿no? Digo, el personal de mi turno, yo cuando llegué sí era así de, ¿a poco hay cirugía? ¿O pasaron procedimiento? No, nada. Y yo así de, ¿y no estás escuchando? Sí. Como que ya lo normalizaron, ¿no? Sí, De, no, sí, pues. son los sonidos de quirófano, ¿no? O sea, ya, sí, ya. Hoy en la actualidad le decimos, son los sonidos de quirófano, Sí, ¿no? son Sí, los sí, el niños, quirófano habla y el ahí niño está, de ¿no? la selle. Ya hasta les tiene nombres, ¿no? Tenían uno en el otro hospital muy característico donde en la parte de la selle, que es donde esterilizan todas las cosas, no hay acceso para pacientes o para gente ajena al hospital, ¿no? Y en el turno de la noche tiene como una barrera así de cristal y dice que hiciera calor, hiciera frío, hiciera lo que hiciera, siempre se les aparecía una manita pequeña en el cristal. Y dices, Pero sí se bueno, definía o es lo que creían. bien definida. Okay. Era como por partes. Algunos de los compañeros dicen que tienen hasta registros fotográficos, ¿no? De cómo se ven. Dice, por mucho que haya compañeras muy bajitas o muy Sí, o que delgaditas, tengan menuditas. son manos de niños. Y los niños aquí no hay forma, ¿no? Aparte Sí. de que está muy alto el cristal. Pero sí tienen bastantes anécdotas. Fíjate que, no, maravilloso, porque yo creo que estamos rodeados de muchas cosas que tienen que ver con las energías y demás, y ahí estamos en esa disyuntiva, ¿no? Entre creer y no creer, entre lo que nos pasa y lo que nos sugestiona. Te tengo una pregunta que ya no me puedo aguantar, porque venía Échala. platicando con Richard de una situación que precisamente Gerson ¿cómo se llama? Aventura a lo desconocido, me compartió hace unos días. No quiero quemar el tema porque es algo que él va a manejar, pero solamente me gustaría saber si tú te has enterado en los tiempos que llevas de servicio de alguna situación relacionada a un exorcismo en algún Oye, hospital. es famosísimo. ¿Sí? 1984, si no me equivoco. 94, Pero no por reciente, ahí. no reciente. Ese fue el primero. Ok. 94. 94, Ujú. ese fue el 94. Ese exorcismo fue como la parte que inició esa leyenda en ese hospital, que Ok. no sé si lo puedo decir, Sí. el CAE, el que antes era el SEM. Bueno, todos, desde que entras a trabajar ese hospital, de entrada, es la leyenda que te cuentan, ¿no? Ok, Bueno, pero lejos no. de una leyenda. Sí, claro. Fue Pero verídico. no alguna más reciente, por decirlo así, de hace unos 10, 20 años, Sí. o en ese radar. Esa fue como la primera, la que marcó, hasta le pusieron su altar y todo porque fue la primera vez que pasó. Sí ha pasado otras ocasiones, por lo que tengo entendido, tengo 2 compañeros que trabajan ahí y una que no tiene más de 10 años. Ujú. Yes. Wow, esa es la que algún día platicaremos, pero no voy a gastar tanto el tema aquí La porque, dejamos pues sí, incógnita. porque también nuestros compañeros Para otra ocasión. exactamente, hay otro podcast que se especializa en eso y va a irse un poquito, no quiero ahora sí matar Muy bien. el tema ahí. Nacho, ¿tú qué opinas de todo esto? Digo, vamos a no solo hablar de lo paranormal, Claro. porque este podcast no solo es de eso, pero la parte cultural, ¿qué tanto pesa para Veracruz como estado? La parte cultural, hay muchos municipios valiosos, claro, pero en este lado, Jico, ¿cómo lo ves en ese sentido, el valor cultural que tiene como municipio? Por supuesto, fíjense que bueno, qué bueno que aclara, ¿no? Que no es paranormal el Es que es tema, inevitable, ¿no? pero Sí. no sé, vinieron ellos de aquí que cuentan historias paranormales y que lo estudian, y Jico tiene mucho para dar de eso. Si viene algún turista, Jico tiene para mucho dar de dónde llevarlos en cuestiones turísticas, de naturaleza, de preservación. Vaya, tenemos un sinfín. Yo creo que con eso estaría definiendo muchas cosas acerca de Jico, pero debo de reconocer sin duda que, bueno, esta parte del turismo ha costado, ¿no? En los años 80 los municipios no tenían una secretaría de turismo. Apenas empezaba eso hasta como los 90. Tengo el dato más reciente que en el 93 aproximadamente, 94, en Coatepec se hizo la primera delegación de turismo ya en una administración. Y ellos fueron los pioneros en meter a Coatepec en un programa que en aquel entonces se llamaba 100 ciudades coloniales.
Después, bueno, ya cambiaron los nombres, se llamó Pueblos Mágicos, ellos fueron los primeros sin duda, pero Jico ahí estaba siempre, ahí estaba siempre. Y ahora recae en Jico mucha de la importancia del turismo, porque Coatepec queda como un sitio de paso, pero ahora todo el turismo se viene, bueno, no digo todo, pero una mayor parte del turismo se viene a Jico. ¿Cómo? Bueno, turismo familiar, vienen a comer sábados y domingos a los restaurantes que tienen todas las especialidades, tanto los platos típicos como hasta de marisco, y todos son muy ricos y de precios moderados, no son precios exagerados. ¿Quieres comerte una trucha? Bueno, están los increíbles paisajes de ir a Jico Viejo y ahí estando un estanque de truchas. ¿Cuál quieres? Esta, vámonos, esta te sirvo, esta te la preparo ahorita fresquecita. Eso hablando en gastronomía, Claro. hablando en cultura, pues Jico es bien conocido de que somos muy fiesteros. Y yo creo que después de Cholula seríamos los segundos en tener muchas capillas e iglesias en cada esquina, ¿no? Y bueno, a cada capilla hay un mayordomo que se encarga de cuidar la capilla, de preservar la cultura y de hacer la fiesta. Jico, la conocida, la grande, los 31 días de julio son de fiesta, parejitos. Y claro, uno tiene más relevancia que otro en cosas culturales, en cosas de prestar atención a los peregrinos, pero todo tiene. Oye, genial. ¿Y ustedes cómo lo han vivido, no? Vamos a ir hablando un poquito del significado de algunas cosas de las fiestas, pero ¿cómo se han ido integrando esa parte del mes, ahora sí, de las festividades? ¿De qué manera se ha mantenido o se ha evitado que con este tema de la gentrificación y que todo el mundo se queja de que si hay más gente, menos gente en ciertas zonas, no se pierda, ¿no? ¿Creen que en algún futuro corra riesgo eso? ¿O cómo lo ven? Bueno, Jico ha sido el refugio de personas importantes, ¿no? A lo largo de la historia. Creo que quedarían leyendas, ¿no? De decir las personas que han estado aquí en Jico o que han tenido un rancho o algo, por así decirlo, porque han sido personas destacadas en algunos temas, ¿no? Algunos muy controversiales quizá, pero desde hace 30 años es un refugio de pocas personas, en aquel entonces de extranjeros. Sí ha habido un mayor impacto, perdón, ahorita de visitantes que ya se quedan en Jico por lo bonito, por lo cálido del lugar, por lo tranquilo del lugar, por lo pues, relativamente hasta económico del lugar y la accesibilidad de que estamos a 50 minutos de la capital y que aquí dentro del pueblo tenemos muchas cosas, ya no hay que salir mucho, aquí mismo tenemos mucho abasto. Eh, Se ha ido desplazando a que estas personas viven en las afueras de Jico. Tienen sus ranchitos, sus cabañitas y ha ido creciendo. En 10 años para acá, sin duda, yo creo que se duplicó a cómo vivían antes los extranjeros aquí en Jico. Bueno, eso está bien, ¿no? Pues, es parte como del crecimiento. Ustedes supongo que, bueno, tú sí, yo quiero pensar que también radicas aquí, Maricielo, ¿sí? Sí. Ah, ok. ¿Desde hace cuánto? Desde hace 3 años. Ujú. Tú como alguien que llegó a integrarse, ¿cómo veías antes las fiestas y cómo las ves ahora? Bien. Antes las veía, te digo, todo, cuando un turista llega a un lugar nuevo, todo es de asombro. Esa capacidad de asombro del ser humano, vaya, no acaba en un pueblo mágico. Lo mismo me pasaba con Jico, pero había muchas cosas que como turista desconocía. El origen de muchos porqués, por ejemplo, esta parte de las mayordomías, de cómo es que el pueblo se organiza tan bien para esos eventos, ¿eh? O sea, todo Jico habla de julio, sea en enero, sea en diciembre, todo Jico habla de julio. O sea, para Y el de lo que va a ser reventón, en los julio. mexicanos somos re buenos, ¿no? Exacto. Ahí, por ejemplo, hay algo muy chusco, ¿no? Creo que es hasta un chiste de gallegos que dice, no, pues yo el primer día que llegué a trabajar ya estaba pidiendo mi día de descanso. Entonces aquí yo creo que sería, llegas a trabajar y lo primero que pides, pero quiero mis vacaciones del 18 al 23 de julio, porque son los días de la Sí, fiesta, sí, entonces... sí, 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 claro. Sí. Este año fue el primero que pude juntar en el hospital. Esas vacaciones, del 18 al 23, yo dije, no, ya, soy jiqueña. La aplico. Pero Sí, sin claro. duda, algo que ya he vivido, pues yo creo que estos últimos 3 años que ya me toca estar todo el mes aquí, definitivamente es la unión del pueblo.
pueden no hablarse en todo el año, ¿eh? Pueden no verse en todo el año, pero en julio te sientas en la misma mesa, todos comparten anécdotas, el pueblo se organiza muy bien, todos se apoyan para recibir a su gente que va a situaciones culturales como es lo de el arco, recibir a los turistas, o sea, de verdad es impresionante la capacidad de unión que tienen para mantener vivas esas festividades. Si tú me preguntaras, de aquí en 50 años, ¿tú ves a Jico prevaleciendo como esta parte cultural? Sí, ¿eh? Hay niños que desde 4 años, 5 años, Se involucran ya andan bien metidos, ¿eh? Que van, ya saben que tienes que ir a la velada, ya tienen sus trajecitos y bailan hasta mejor que uno, ¿eh? De Seguro. verdad que sí está muy arraigado. Y hablando de trajecitos, por ahí Esteban hace unos minutos, para los que no lo notaron, Nacho se paró por algo que a lo mejor ahorita nos va a compartir un poquito más, Claro. que tiene que ver justamente con parte del atuendo y parte de los simbolismos y los productos culturales. Nacho, si nos quieres compartir. Por supuesto, bueno, les voy a mostrar la parte de arriba de un payaso que salen aquí en Jico, el cual tiene el nombre de bonete, cucurucho. Este tipo de bonetes han sufrido cambios, se han ido adaptando pues, a las nuevas materiales que tenemos en disposición. Hace 30 años me contaban, no, pues nuestro bonete que nos hacíamos eran, juntabas 3 varas de los cohetes, los hacías así en 3, después le ponías papel de China, lo enredabas y ya ese era tu bonete, ya te lo adaptabas para ponértelo aquí junto con tu máscara de payaso. Y ahora mire este tipo de bonetes ya muy sofisticados, donde ya está muy al alcance la lentejuela, el chaquirón, la chaquira, las cosas muy pequeñas, ¿no? Para hacerlas. Este bonete tiene, por ejemplo, el bordado de un gallo. Y quedó muy precioso, la verdad es que ¿Tiene algún significado simbólico o algo, el gallo en sí? ¿O bueno, solo es una decoración? Es una decoración, Okay. exacto. El gallo en sí no. Pero, por ejemplo, hay danzas que todo su atuendo es muy significativo. Hay danzas que más o menos es una corona y tiene espejos. Esos espejos representan esta llegada de los españoles cuando cambiaban los espejos por oro. Okay. Entonces, así cositas muy chiquitas van teniendo los trajes de distinción. Le diría que la fiesta sin duda es muy, muy antigua, pero mucho es con arraigos españoles, sin duda. Eso, sí, claro, no es. Exacto. Tiene mucha influencia, supongo. La máscara del negro separado, por ejemplo, trae la barba, ¿no? Un auténtico español. Hace alusión a eso. Okay. Sí, efectivamente. Okay. Por ejemplo, los tendidos que se ponen para adornar las calles. Ajá. Pues si podemos investigar de dónde vienen esos tendidos, también es del viejo continente. O sea, mucho de ello sí nos los heredaron los españoles, aunque lo hemos arraigado a nuestro pueblo. Oigan, la parte, bueno, porque Coatepec está muy cerca. Coatepec es otro pueblo, bueno, que está a 10 minutos prácticamente de aquí. Pues también tiene su celebración con arcos y todo eso. ¿Hay alguna diferencia de los arcos que se hacen aquí o que se colocan aquí en la catedral a lo que se hace en Coatepec, por ejemplo? Porque hay similitudes en las celebraciones, pero no sé ustedes cómo lo han vivido allá y cómo lo han visto acá. ¿Qué diferencias o qué semejanzas hay? Claro, el santo patrono de Coatepec, San Jerónimo, en septiembre son las fiestas, por ahí del 14 al 16, si no mal recuerdo. Pues también hacen un tapete de acerrín, aunque no es tan antiguo como el que se hace aquí en Jico, que a su vez también fue pues traído de Huamantla, el tapete de Jico, no es nativo de aquí de Jico, ¿no? Lo hemos ido perfeccionando y tenemos ya muy buena técnica, digo tenemos porque también participé en esta elaboración de la alfombra, pero Coatepec hace un tipo de arco completamente diferente al de Jico, aunque sí lleva una esencia, aquí se diferencia porque es auténtico arco de la flor de cucharilla. Okay. Esta flor, Daisylirium, no recuerdo su nombre científico, pero este arco de Jico es completamente de flor de cucharilla. El de Coatepec son muchos arcos en una sola procesión, porque adornan la fachada principal y a otras capillas alrededor. Yo recuerdo que salen como 3-4 arcos en la procesión de Coatepec, pero es otro tipo de flor. Aunque sí en pequeñas cantidades lleva también la flor de cucharilla, pero ahí es más de otro tipo de flores. Ok.
Oigan, voy a meterme, a cada uno le voy a pedir su opinión sobre un tema para meternos algo álgido. Ujú. Obviamente, pues están en su libertad de querer o no involucrarse Responder. en la respuesta y responder, pero ¿qué opinión les merece que hay personas que están en contra de la cuestión de la cuestión de la corrida de toros? Me gustaría que cada uno me diera su opinión. No tanto si están ustedes a favor, sino cómo lo ven desde afuera o incluso desde dentro, ¿no? La subjetividad se vale. Empiezo contigo, Marcelo. ¿Tú qué Claro. opinas de esa controversia que existe con el tema? Pues como te comentaba, he vivido los dos polos, ¿no? Yo me acuerdo que esa primera vez que me invitaron a Jico fue para venir a la famosa jiqueñada. Yo jamás había estado cerca de un toro, pero ni de chiste, vaya, ni de los que tienen disecados, nada. eh, para mí fue muy impactante, ¿no? Me tocó, me acuerdo de los lugares de hasta abajo y llegó un momento donde el toro quedó frente de mí y yo me acuerdo que hasta temblaba y yo dije, no, yo no sé cómo hay gente que se atreve a bajarse, ¿no? Mucho respeto a los animales, yo creo que es lo principal. Y ya de ahí, yo creo que hubo 2 o 3 años que ya no regresé. Yo me quedé con esa sensación de verle cómo se imponía el toro enfrente, ¿no? Y que yo estaba atrás de una barrera. Pues para mí fue de reconocer la valentía de la gente que se mete a hacer como estas partes de los recortes y todo eso. Okay. Digo, también en Jico no faltaban las noticias rojas o amarillistas de que los destripados eran aquellos que ya andaban medio jarras, pero también es de reconocerse que mucha gente se mete a hacer todo esto de tauromaquia, ¿no? Bueno, de hacer los recortes, de hacer los pases. Ya que lo veo ahora que estoy de este lado, el Comité Pro Toro sí se ha dedicado mucho a esta parte de evitar que los golpeen, ¿no? O pues no se les agrede físicamente durante el evento, que es algo de reconocerse. Yo he visto videos de otros lugares, que no voy a decir cuáles, pero sí alcanzas a ver los botellazos, las patadas y dices, bueno, como que si te están brindando algo, tú también bríndales el respeto que merecen, ¿no? Ok, bien. Nachito. Claro, voy a complementar algo que menciona. Aquí en Jico cuidamos mucho el toro. Nos enoja muchísimo que alguien intente, no que golpee, porque no dejamos que los golpeen, que intente agredir a un toro. Y esto principalmente pues, lo hacen las personas que vienen de fuera, que ya vienen un poco también tomados o algo, y que inclusive no se meten, porque hay una regulación en la que no te permiten ingresar a estar en la calle. Me refiero a la jiqueñada. Sí, sí, sí. Su pregunta, si no mal recuerdo, fue la corrida de toros, pero aquí es la Sí, jiqueñada. sí, me refiero. Ajá. Prácticamente me enfocaba eso, a la Ándele a la jiqueñada tal cual. jiqueñada. Ellos son a veces los que un poquito tal vez no tienen estas costumbres de nosotros, pero aquí lo cuidamos mucho. O sea, Sí, nada de que lo vas a agarrar del rabo para quitarlo. No, 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 nada. O sea, el sí, sí. toro impecable. Se cuidan mucho los tiempos, porque un toro también viene ya. No me atrevería a hablar mucho porque no conozco las reglamentaciones, las leyes, pero me han contado los del Comité Pro Toro que nada más tienes un tiempo para soltarlo en la calle y lo tienes que atar rápido. Ok. O sea, es por minutos, no puede estar a diestra y siniestra el toro estresándose. Es un rato y se regresa. Son toros que ya están acostumbrados a ese tipo de eventos. No es la primera vez, no es como que los agarre desprevenidos, ya saben a lo que van. Aquí en Jico le puedo decir que ha habido toros que hasta 3 veces, o sea, en un año, el otro año, ha venido el mismo toro y que vienen de ganaderías de Tlaxcala y así. Sí, claro. Un poquito más enfocándome a su pregunta, nosotros lo vemos desde nuestro ámbito jiqueño, que somos más de 40,000 habitantes, pero, y bueno, y otras ciudades taurinas, ¿no? Pero México es un país de más de 120 y tantos millones de personas, entonces a veces pesa más, ¿no? Lo que dicen todas las personas y las leyes que se están reglamentando, Claro. pero aquí hemos cuidado mucho al toro. Y el toro de Lidia, pues si no se... Lo mencionan algunas personas, si no lo ocupan para el toreo, no tendría otro fin, porque la carne inclusive sería hasta muy cara. Ok. Eso es lo que mencionan. Ok. Hay algo que quiero compartirles. Yo cuando fui a Tlacotalpan y también viví una especie de, pues, digamos, toro que soltaron y preguntando a algunas personas, me decían que el hecho de que el toro recorra o que haga cierto trayecto, pues, tiene un significado porque representaba el toro como que lo malo y lo iban correteando para que saliera, entre comillas, de una manera simbólica,
salía del pueblo y eso implicaba que el mal saliera del pueblo, ¿no? Entonces le daban esa atribución al toro en el sentido de significado como el malo en el sentido no que fuera el toro, sino que todo lo malo que pudiera pasar al pueblo era como para que se alejara, ¿no? Ujú. Y pues ya, ¿no? La cuestión aquí es que no sé qué tanto se parezca esa interpretación a lo que sucede aquí, o solo es una práctica como para darle también parte de ese abolengo a lo cultural que hay. No tiene un significado así Ah, ok. como en Tlacotalpan. Aquí la primera jiqueñada, bueno, cumplimos 50 años. En el 75 fue la primera jiqueñada, Excelente. donde bajaron unas vaquillas y dijeron, pues vamos a soltarla sola en la calle y se hizo ahí el relajo, ¿no? Anteriormente, pues, se hacía en potreros, las faenas, ahí algunos recortes, pero en el 75 fue la primera vez que se soltaron en la calle y ahí estuvieron las personas dándoles fiesta. Ni siquiera eran toros grandes, eran unas vaquillas. Hubo unas temporadas en las que soltaron cebús, otras donde soltaron, también nuevamente retomaron a las vaquillas, como de 15 años para acá o 20, para no dejar mucho, ya empezaron a traer ya toros de lidia de 500 kilos, de un poquito más, y ya ahora sí ya le empezabas a pensar, ¿no? Que ya era un toro más grande, porque hay fotos donde prácticamente no necesitabas burladeros. Toda esa inmensidad de gente que viene a la jiqueñada estaban en la calle y, Claro. y era una vaquilla, ¿no? Entonces todo el mundo ahí nada más era cuestión de que te quitaras tantito y no te pasaba nada. Pero ahorita con estos toros grandes ya es No, de claro. personas que saben. Sí, claro, claro. Oigan, y regresando un poquito ahora ya, para darle un poquito más de fluidez al tema, la parte en la que Jico ha sido protagonista, y tal vez ahí, Nacho, me puedas ayudar un poco más, bueno, o lo que quieran aportar, por supuesto. La parte, una vez me comentabas que se han venido a filmar películas, Jico ha tenido, digamos, esa especie ha sido el centro de atención de ciertas cuestiones a nivel internacional. Lo que tú recuerdes, Nacho, lo que tú recuerdes, Maricielo, o que les hayan contado más o menos cómo va ese asunto ahí. Claro, Maricielo, inicia con lo que recuerdes. Ay, por favor, hazlo tú porque tienes historias muy buenas. Él estuvo de niño aquí cuando se grabaron varias, Ok, entonces ok. empieza tú porque yo quiero contarlo ya desde esta perspectiva donde las vi las películas y de repente me dijeron, es Jico. Y yo, ¿cómo que es Jico? Y ahora ves las áreas y dices, no, sí, sí es Jico. Sí, No ha así es. cambiado en 20 años, Exacto. se ha mantenido. Bueno, vamos a iniciar con... estamos en una parte donde estamos muy cercanos a la iglesia, se dieron cuenta. Claro. Entonces aquí se grabó una película, se llama Daño Colateral, con Arnold Schwarzenegger. Pero pues la gente hace 20 años, creo que fue en el 2001 cuando se grabó, si no mal recuerdo, pues ya era la figura, o sea, él fue en los 90s y 80s la figura estelar. Cuando dijeron viene a Jico, pues todo el mundo lo estaba esperando, ¿no? Entonces no podían grabar. Entonces, casualmente, esas escenas, la mayoría de las escenas donde Arnold está en Jico, son en la noche. Y un servidor recuerda, porque vivía justamente en una calle donde se grabó una escena, a las 3 de la mañana ver a Arnold que andaba corriendo solito, ahí como loco en la noche, 3 4 de la mañana era cuando andaba corriendo por ahí. Y tal es el caso que explotaron una casa, sale en la película, y está aquí a una cuadra esa casa que explotaron, que sale ahí. Bueno, esa es una parte muy emblemática, ¿no? El centro de Jico. Hay otra donde trajeron un tanque y estaba un tanque ahí enfrente de la iglesia y se arma una guerrilla muy intensa, lucha entre Persecución, ¿no? una lucha entre los guerrilleros y los soldados que mantenían el régimen del Salvador en la película que se llama Voces No, Inocentes. sí, no sé. Así es. Hay un dato muy curioso porque íbamos al catecismo y los domingos nos tocaba ir a misa de 10 y ya íbamos todos los niños, pero creo que el padre, es lo que me cuentan, no dio permiso de que pudieran grabar la iglesia, ni mucho menos el interior de la iglesia. Y tuvo mucha influencia el padre en la película, entonces, pues, ¿cómo iban a grabar en el centro de Jico y que no saliera la iglesia? Pues se les ocurrió hacer con tubos la estructura hicieron, una fachada de la iglesia que tapó a la iglesia y nosotros como niños recuerdo la anécdota de que íbamos y brincábamos los tubos para poder pasar a la iglesia porque todo el atrio estaba lleno de tubos y quedó ahí, vaya, esa película queda memorable porque salen muchos pequeños que ahora ya no nos acompañan y quedan en la memoria porque había un señor muy conocido que vendía nieves
y artesanalmente, no sé si él la hizo, pero yo desde que lo conocí siempre, hizo un cisne. Y ahí en medio de las salas es donde tenía los botes. Y ese señor sale en esa película y justamente en esas escenas donde están en el centro de Jico, ahí en la iglesia. Órale, qué buen dato ese, ¿eh? Así es. ¿Ha habido otras películas que se han grabado escenas? No recuerdo yo. Sí, Pero sí, no sé en el si... 80 y tantos, otra película también famosa, Dos bribones tras la Esmeralda Perdida. Ok. Esa tiene muchas escenas de allá de la cascada. También está una escena muy importante, regreso a esta película de Arnold, de Daño Colateral, donde lo venían siguiendo y es todo el recorrido de la cascada de Texoro a la de la monja. Y sale donde él se avienta al río y en efecto, tal vez pusieron una cámara a grabar cómo estaba todo el recorrido, pero el recorrido que sale es así los cañones impresionantes que tiene la cascada y cómo lanzan un muñeco y es que Arnold, según se avienta por la cascada. Está buenísima esa Pero sí escena. lo hizo él o fue un doble, porque yo creo que sí, un No doble, creo, ¿no? no creo que ni un doble, porque es mucha altura. Recordemos que los americanos, cuando vinieron a ver la grandía de Texolo en 1880 por ahí, se quedaron impresionados porque no podían creer la altura que tenía Texolo. Y fue de las primeras hidroeléctricas que se hicieron aquí en en México, de mucha capacidad para aquel entonces, y vino ni más ni menos que el general Porfirio Díaz a inaugurar la planta hidroeléctrica de Texolo en 1898, que casualmente fue el 1 de mayo. Okay. Uh-huh. Bueno, obviamente ya no opera, pero ¿en qué se transformó? ¿Quedó abandonada? ¿Qué le pasó a La planta sigue operando. Ah, sí, okay. Pero inicialmente ha tenido cambios. Inicialmente estaba, por así decirlo, en un lugar, ¿no? Para no meterme tanto en la geografía. Pero me narran que por ahí hubo una gran tromba que azotó a esta zona, junto con un temblor aparte, pero bueno, el temblor no tiene nada que ver con esto. Okay. Y tuvieron que cambiar la sede, o sea, nada más la cambiaron de este lado del río a aquel lado del río. Y tuvieron que hacer otra casita y ya nada más cambiar la turbina Francis, si no mal recuerdo que tiene. Lo que sí hicieron, y está muy bonita visitarla porque ahora tienen dos turbinas. Una con tecnología de hace 100 años y otra con una tecnología, pues no moderna, pero sí una tecnología de hace 40 años. Y se ve la diferencia en cómo una y cómo la otra operan y siguen dando energía. Si no mal recuerdo, alguien que trabaja en CFE me dijo que esa parte de energía se iba para Teocelo y esas zonas, pero la planta siguió operando más de 100 años. Ok, Maricielo, tú algo que tú recuerdes que digas, wow, es que esta ciudad o este pueblo o este lugar me gusta por esta parte histórica, no lo sé, algo que a ti te, digamos, pues no te encante, pero a lo mejor digas, me motiva, me agrada. Bueno, se lo perdieron, ¿eh? Pero la vista de aquí es increíble. Sí. Yo creo que todas las mañanas despertar, medio abrir el ojo y lo primero que veas son estas escenas. A veces el ser humano, pues, como que se acostumbra, ¿no? Yo después de 3 años todavía no me acostumbro. me sigo asombrando. Yo creo que es de las cosas que yo veo más bonitas de Jico. El paisaje. Su gente, sin duda, es como que te subes al autobús y señores, niños, niñas, te empiezan a echar así, plática como si te conocieran de mucho tiempo, ¿no? Y sin duda la riqueza cultural yo creo que es una parte que te involucra, quieras o no, te involucra, te haces de amigos, sí. Te haces de conocidos, a mí ya me saludan como si fuera yo de aquí. Tenemos un vecino aquí en la entrada que me dice, no, vecina, luego nos vemos. Y yo, no, sí, vecino. Pepe Maya, por cierto. Sí, Pepe Maya. El gran pintor internacional. Pepe Maya es nuestro vecino. Y Casualmente. Sí. Tanto que este año ya me involucré como si yo hubiese nacido aquí y ya me tocó participar en las danzas. Genial. ¿Qué se siente? Cuéntanos, ¿qué se siente? Porque es muy fácil y en la televisión siempre lo vemos desde afuera, ¿no? Sí. Pero, y seguramente pues hay por ahí clips donde entrevistan a los que bailan, pero tú como alguien que llegó y que ya ahora se integró y que vive ahora como una jiqueña, cuéntanos la experiencia, ¿qué representa? Yo estaba nerviosísima en el debut. ¿Cómo le hiciste para empezar? ¿Qué había que hacer? ¿Te tomas cuatro moritas y de ahí bailas? ¿Cómo funciona el tema? Me las tomé todo el año para estar ahí. Sí, para llegar a punto, exacto. ¿No? Sí. Yo creo que fue la emoción, vaya, hasta del traje, porque lo hice con otra persona que es de aquí de Jico. Y fue así, no, pues mira, vamos a ver lo de las máscaras. Y ya íbamos,
hay muchos maestros artesanos muy reconocidos aquí. Para las máscaras tenías de dónde escoger, ¿no? Wow. Vamos por nuestras máscaras y luego la emoción de, no, pues hay que escoger la tela para nuestros payasos, ¿no? A mí, sin duda, me atrapó toda esa parte. Luego vimos lo de nuestro bonete. Y luego que ya teníamos todo, fue así de, bueno, ¿y dónde vamos a bailar? Porque aquí son por cuadrillas. O sea, Ok. se organizan. Y fue así, no, pues ya tenemos todo, nada más nos falta con quién, ¿no? Y nos dieron esa apertura muy fácilmente de decir, no, pues saben que aquí las cobijamos. Nuestra cuadrilla es, muchos de los bailarines son hombres. Yo creo que desde un inicio los que salían representativamente eran los hombres. Esta cuadrilla tiene la característica de que yo creo que somos el 70%, 80% de puras mujeres. Wow, órale. Sí, entonces está muy padre la convivencia, que haces los ensayos antes. Tienen una casa donde van todos con sus mochilitas porque es algo místico nuestro traje, ¿no? O sea, tú lo escoges, tú lo personalizas, pero cuando bailas, la intención es que no reconozcan tan fácilmente que eres tú, ¿no? Que tengas esa libertad, esa apertura de expresarte sin saber quién es la persona que está detrás de la máscara. Entonces, está muy padre porque se reúnen, llevan sus trajes, te vistes, ya cuando están todos y van a salir para formar las cuadrillas, hacen una oración, porque a fin de cuentas la danza es una ofrenda para la santa, ¿no? Hablando de ofrendas, voy a hacer una pregunta un poco moralina, pero no porque yo lo vea así, Claro. pero Ok. es inevitable, ¿no? Pues mucho del catolicismo aboga porque obviamente los vicios no son tan bien vistos, ¿no? Pero aquí en las fiestas, y siendo honestos, y lo dijo aquí Nachito desde el principio, que Jico es un pueblo, digamos, entusiasta en la bebida, ¿no? Y así empezamos el podcast. Pues la cuestión del exceso en el sentido del relajo, ¿qué tanto choca o no choca con la cuestión de la religiosidad? ¿Ustedes consideran que ya es parte de, que no hay problema, doña María Magdalena dice, no hay problema, ese día, esos días doy permiso, o es cómo lo dimensiona esa parte? Porque yo como alguien que no vive aquí, pues sí digo, bueno, a ver, aquí hay una cuestión muy rara, o sea, rara en el buen sentido, o sea, una fusión entre lo religioso permitido y lo no permitido, y siempre he querido hacer esa pregunta, ¿cómo lo ven ustedes? Que lo viven, bueno, no sé si a lo mejor también le entren sabrosos esos días, pero lo han visto, ¿no? Claro. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven? Ahí sí, Qué sí buena concilia. pregunta, ¿eh? La verdad es que es buenísima porque tiene toda la razón. Vamos a ser muy conservadores y contestamos como conservadores. Vamos a ser muy libertinajes y vamos a contestar así. Entonces, la respuesta es que hay fiesta conservadora y una fiesta pagana. Okay. Que simultáneamente están las dos, Coexisten. coexisten. Exacto. ¿A qué me refiero? Bueno, las personas que se dedican a hacer la fiesta desde la verdadera tradición de Santa María Magdalena, le puedo decir que desde las personas que cargan a la santa, son señoritas. No puede ir otra persona más que señoritas ahí. ¿Por qué? Es la tradición, Okay. es la tradición, es Tendrá la que cultura. ver por la pureza, la inocencia. Sin duda, si nos metemos un poco Es lo más único que se me profundidad, ocurre, sí. es sin duda, es la pureza que representas, ¿no? A Santa María Magdalena. Ok. Pasamos a otro tema. A la santa se le dan vestidos todos los días. Se viste todos los días. Todos Wow. los días, exacto. A eso se refería Maricielo con la velada. Ok. Porque es como una velada de un vestido de novia. Se exhibe, toda la gente del pueblo está bienvenida para que vaya a ver el vestido, se vela, y en esa visita, los familiares que dan esa ofrenda, porque todo es ofrenda. Ya casi no le vamos a decir ofrenda, pero todo lo que es aquí es ofrenda, ¿eh? Claro. El cansancio, todo es una ofrenda. Les obsequian comida, bebida, atoles, etcétera, ¿no? Regreso un poquito. La persona que cambia a la santa, para empezar, solamente contados con la mano pueden tener ese honor de cambiar a la santa, y solo una persona puede, y es una señorita de ya edad avanzada. O sea, me refiero de ese tipo de ser conservadores, ¿no? Claro. Los mayordomos igual son muy específicos en cómo, los mayordomos, me refiero a las personas que hacen ya cada uno de los días festivos, tienen su manera de abordarlo desde la manera muy conservadora. Tiene con que ser matrimonio. matrimonio, exacto. Tiene que ser Que un tenga todos matrimonio. los, ¿cómo se les dice? Bueno, méritos, por así decirlo, méritos
religiosos. Exacto, o sea, que por puedan decirlo comulgar, todo lo Exacto, necesario para exacto. comulgar. O Sí, sea, sí, claro. si no estás casado, bueno, que tengas Sí. la primera comunión Sí, y que sí, no sí. estés juntado, ni que tengas una pareja, y puedes ir a recibir la hostia. Entonces, en este caso, el matrimonio, pues, es de dos, tiene Sí, que sí, ir sí. así. Y viene lo pagano. Lo pagano es todo aquello, como bien dice, que acompaña a la santa, pero realmente no es una ofrenda, es ir a echar relajo. ¿Y a qué me refiero? Bueno, pues últimamente ha sido con los toritos y todas las personas que llevan su banda y van y todo, y es bonito el ambiente, pero ya no forma parte de lo tradicional conservador Ok. de una fiesta hacia la santa. Me refiero a toda esta borrachera inmensa que se hace todos los días, que se amanece, Qué fea los, gente. Qué fea qué fea gente. gente, los bailes que se hacen a un lado de la iglesia, ¿no? A esas cosas ya son paganas, pero al final de cuentas es parte de la tradición también del jiqueño. Sin duda, nada más que contestando su pregunta, sí son dos diferencias. Pero está padre porque quiere decir que ese es el verdadero significado de algo inclusivo, ¿no? Sí, Donde realmente el pueblo pagano y el pueblo que es conservador, como tú bien lo mencionas, está en un mismo lugar y no se para, ¿no? Uno dice, no, acá los que nada más tomamos rompope y acá los que echamos mahuisteco, ¿no? Entonces, eso está chévere. Cosauteco. Cosauteco, perdón. Perdón, no, ¿También? hombre, se No, me va a no, hacer la boca es de los chicharrón. dos. Maricielo, ¿conservadora o pagana en las fiestas? ¿Qué eres? ¿Qué te gusta? ¿Cómo te gusta ofrendar a la santa? Híjole, no nos metamos en temas religiosos, pero sí puedo asegurarte algo. He estado en el recorrido desde la parte del torito que vas atrás con los encerros y la banda. Y este año que lo hice con el payaso dije, bueno, sí, voy a meterme en ese papel de verdad darlo como una ofrenda. Y ya cuando terminamos dije, no me cansé, lo sentí diferente, ¿no? Yo creo que es como también ese subconsciente de decirte, a ver, esto tiene un propósito, el otro a lo mejor sí fue más echar desmadre. Claro. Yo creo que estás en ambas, pero entiendes las dos perspectivas, ¿no? Yo no sabía qué tanto hacían los mayordomos, pero ahora que lo vives dices, no, pues Jico tiene mucho esa parte, sí religiosa, sí de darlo de ofrenda, de sí tiene un propósito Ese religioso, ese ritualismo. ritual, Sí, claro. ¿no? Y pues también está la otra parte que coexiste muy bien, a veces no tanto, pero tienes las dos opciones de vivirlo, ¿no? A fin de cuentas es un paraje turístico, puede ser un paraje turístico religioso si así lo deseas, o puede ser un paraje un poco más banal, ¿no? Pero de todas formas para todos hay. Genial. Oigan, y con esto quiero hilar un tema importante, sobre todo que a lo mejor aquí nos va a ampliar un poco Nachito, pero voy a empezar por ti, Maricielo. ¿Por qué considerarías a Jico heroico? Fíjate que he estado un poco metida en esa investigación que hizo en un inicio muy importante el cronista de 40 años de aquí de México, ¿no? Okay. Ese hombre es un libro abierto, es wow. No me canso de escucharlo, es alguien de quien puedes aprender mucho y tiene esa parte de que te está contando algo y está el recorte del periódico, está el documento tal y se acuerda, ¿eh? Entonces tiene ya un conjunto de esa investigación que hizo del por qué debería ser heroico, ¿no? Tú nos vas a abundar más, pero Pero desde tu... definitivamente... O sea, ahorita nos metemos con él porque ahorita banda se van a dar cuenta que hay una cuestión un poquito Sí, más sí, elaborada. sí. Pero tú como jiqueña adoptada, si alguien te pregunta, ¿por qué Jico es heroico? ¿Qué le responderías? Fue de los pioneros. Jico es un pueblo de carácter. Y yo creo que eso hizo que fuera de los pioneros en tomar armas, en tomar banderas y decir, por esto lucho. Y yo creo que eso lo hizo heroico. Es lo que nos comentaban. Hay lugares que por menos, porque sonaron la campana, tiene algo de heroico. Bueno, Jico por esas primeras batallas, por esas primeras revueltas ideológicas y de contacto en lucha, en batalla, yo creo que sí podrían merecer la distinción de heroico. Excelente, pues ahora sí, esa pregunta, explaye, señor Nachito, cuéntanos un Ilústranos, poquito. por favor. Y por qué tendría que ser heroico Jico? Cuéntanos. Claro, bueno, siendo muy atinantes a su respuesta, muy concretos, ¿por qué debe ser heroico? Porque fuimos la sede, porque hay que reconocer que también más municipios acercanos estaban ya muy descontentos
pero fuimos la sede donde se dio una batalla en rebelión, y la primera en el estado de Veracruz, en la zona centro, donde dijimos ya basta y vamos a hacer la independencia también, nos vamos a unir a las encomiendas y a todo lo que se decía del cura Hidalgo. Jico, y aquí estamos a no menos de 200 metros del lugar donde se celebró una batalla, donde se repelieron a los españoles, donde se ganó la batalla, a pesar de ser la primera, se ganó, y los españoles tuvieron que repeler a Coatepec, y tuvieron que traer refuerzos de la fortaleza de San Carlos, de Veracruz, de San Juan de Ulúa, para poder volver a regresar a la batalla, porque la primera se ganó. O sea, los quiqueños son bravos desde hace siglos, ¿no? Los quiqueños, pero insisto, en ese episodio formaron parte también aquellas ideas que traían los hermanos Bello, aquellas personas de Izhuacán, también de Teocelo, que también ya estaban hartos, ¿no? de estos 300 años de la corona española, en aquel entonces, claro. Oye, yo tengo una duda. Corrígeme si me equivoco, a lo mejor veo una nota o leí mal. Esta propuesta que tú presentaste hace algunos años, lo hiciste fuera de Veracruz. ¿Por qué? ¿Por qué fuera de Veracruz? Eso me llamó la atención. Sí, muy buena pregunta y adecuada, claro. Bueno, esta investigación que inicialmente quien llevaba la batuta era el cronista, alcanzó el grado de nombrarse aquí en el Cabildo de Jico como heroica ciudad de Jico. Ya está en las actas del Cabildo. Para que le demos validez a nivel que se cambie el nombre quizás hasta de Jico, es pues que en el Congreso del Estado con los diputados. A ese nivel no ha llegado. Entonces, cuando un servidor se entera de este recorrido, me pongo en contacto con el cronista, me comparte lo que él tiene y lo complemento con algunas investigaciones más, digo, bueno, entonces el 18 de octubre de 1811, para ser exactos, alcanza para que llegue al Congreso, y desde la perspectiva de un servidor voy a preparar el decreto, la exposición de motivos y sobre todo nuestros fundamentos, nuestro archivo, para que pueda complementar esta información que estamos presentando. Si voy y me presento con la presidenta del Congreso en este entonces, pues estaría excelente, ¿no? Pero si tengo la oportunidad de un servidor darle un poquito de fuerza, de que lo conozcan los jiqueños, de que se interesen quizá en un pasaje histórico que vivimos, entonces lo voy a hacer. Casualmente estaba un parlamento juvenil, que la sede fue el Estado de México, y de aquí de Veracruz fuimos 3 personas, si no mal recuerdo, 4 si no mal recuerdo, de las cuales un servidor participó como diputado juvenil y Maricielo Santiago como diputada juvenil, y fuimos al Estado de México. Y en ese simulador dijimos, es ahora o nunca, aquí tenemos que venir como si nosotros fuéramos las personas que pudiéramos aprobar esta propuesta de decreto, y ahí fue donde lo presentamos. O sea, fue el momento que se Era prestó, el momento, ¿no? exacto. Sí, no más que una elección de nos gusta más el clima de Toluca y vamos a decimos, no, aquí se están dando las condiciones, aquí lo presentamos. Exacto, ¿no? entonces ahí fue un momento en el que dijimos, pues es un momento histórico para Jico, y nosotros tenemos pues en este momento teníamos la oportunidad de ir, y dijimos, aquí o no lo vamos a hacer. Oigan, ¿y en qué va? O sea, ¿en qué quedó? ¿O en qué va? ¿O qué falta? Inmediatamente regresando de Toluca, nos regresamos el sábado, domingo, el lunes ya estábamos tocando la puerta del Congreso, donde a pesar de que la lista es muy grande para poder platicar alguna iniciativa o algo con la presidenta diputada de la mesa directiva, por fortuna nos abrió el espacio muy rápido, y fuimos y se lo presentamos. Le agradó mucho, me hizo algunas preguntas y me dijo que por favor le diéramos tiempo. Dice, me das tiempo porque sin duda esta parte la tiene que conocer cultura, la tiene que conocer ciertas áreas, y entre todos podemos echarle un montón, pero te agradezco mucho que ya la traigas casi, pues ahora sí ya muy avanzada, ¿no? La investigación. Así que se encuentra en la etapa en la que ahorita cae en las manos de los diputados, en que la puedan ellos promover. Pero ahí estamos tocando puertas. No, pues la verdad es que es algo sorpresivo, porque yo no me imaginé ni conozco, obviamente,
pues apenas conozco yo mi propia historia, ¿no? Entonces, pues hay cosas que uno se le van. A mí me parece que es una iniciativa noble de ambos de hacer que esta ciudad, pues no solo por lo anecdotario de las películas y de que pues la parte de lo paranormal o las leyendas, y todo Tiene eso de todo, ¿eh? sí, pero que ya haya un esfuerzo, una iniciativa pues con fundamento legal para que tenga un cierto reconocimiento con base en algo histórico, pues le da un toque diferente, ¿no? Porque yo creo que va a ser un dato revelador para todos. Yo estoy seguro que muy pocos saben esto que ustedes están compartiendo y que pues ojalá y escudriñáramos más en nuestra propia historia, de nuestra propia ciudad, para darnos cuenta que debería evitar perderse, porque eso es algo que se puede olvidar y si se olvida, pues es algo que ahí quedó y que no se le dio el honor que merecía, ¿no? Claro, desde el lado de los jóvenes, sin duda, ahora que nosotros lo sabemos, le vamos a dar promoción, en el sentido de que lo vamos a seguir pasando, ¿no? A las próximas generaciones. Justamente antes de que ustedes llegaran, estaba parado en el atrio de la iglesia y llegó casualmente un niño que es muy cercano a nosotros, de 9 años, 10 años, y me pidió que por favor, que ver qué día nos podíamos reunir. Y le digo, ya sé qué actividad vamos a ir a hacer. Te voy a ir a contar una historia y vamos a ir a restaurar un mural, porque justamente en esa zona es donde fue la batalla, está un mural. Entonces, con él, con otras personas, vamos a seguirlo difundiendo, aparte de las redes sociales, aparte de la prensa que ya lo hemos estado haciendo, para que desde muy pequeños ya lo empiecen a saber. El decreto dice que en una parte citamos que por favor se fomentara en las escuelas locales y que desde allí se diera esa formación para que todos los niños, o sea, cuando, si no me recuerdo, a mí me dieron historia en 4º grado, fue el primer libro de historia que tuve, pudieran tener ya esta información de que en Jico fue un lugar donde se inició la independencia también, en esta zona centro de Veracruz. Wow, pues la verdad es que en ese sentido yo los felicito, ¿no? Ojalá y Jalapa también, que hay mucha información sobre la capital, pues también y otros municipios, pues retomen algunas cosas importantes. A mí me gustaría, por ejemplo, pero ya es otra cosa, platicar, por ejemplo, con el cronista de Jalapa, ¿no? Claro. Que es algo que sería maravilloso. Pero bueno, eso ya se verá con el tiempo. ¿Algo más que quieran agregar ya para ir cerrando esta charla que ha estado muy, muy interesante? Bueno, a mí yo la he disfrutado bastante. Maricielo, algo que quieras compartir sobre, pues ahora sí, las sensaciones de vivir en Jico o algo con lo que quieras compartir de cubrir un turno paranormal en el hospital. Ambas, ¿eh? Por favor, si van a un hospital, no lleven esa sugestión, porque si no, sí te pasan cosas. Y de Jico, bueno, yo creo que es una magia que vives cuando lo visitas. Cada persona se lleva su experiencia, cada persona tiene como sus anécdotas. De mi parte, yo les puedo decir que es un lugar que de verdad vale la pena conocer, no solo en sus fiestas, en cualquier etapa donde vengan. Tenemos cultura del deporte, tenemos cultura de preservación de nuestra cultura, tenemos museos de los danzantes, tenemos el museo de los vestidos, o sea, es riquísimo, sí. Es riquísimo. Hay un mural que está por la entrada de Jico que dice, a cada capillita le llega su fiesta. Y créanme que aquí tenemos un montón. Entonces después de María Magdalena viene Santa Elena. El próximo lunes ya Santa Elena. No, bueno. También va a haber barriada, o sea, me refiero a todos en la calle. Sí, claro. Una fiesta también grande. Tiene su riqueza cultural, su riqueza natural también, para hacer deporte extremo, para hacer visita, para hacer camping, para venir a conocer los restaurantes. De verdad es un lugar muy rico que merece la pena que lo conozcan y su capacidad de asombro va a quedar aumentadísima. No, excelente. Aparte de Maricielo, habla como toda una muy buena promotora profesional de turismo. Estoy impresionado, muy bien, ¿no? Muy bien, Maricielo. Nachito de Jico, como se conoce en las redes, banda, les voy a recordar, síganlo en TikTok. Nachito, gracias. Ahora sí, para cerrar, algo que quieras compartir sobre Jico. Por supuesto. Bueno, decir que hay jóvenes, por ejemplo, la organización estudiantil jiqueña, a los que les mando un saludo, a todos los integrantes, que se están encargando de las actividades culturales de aquí de Jico y de inclusive hasta de las tradiciones. Recientemente fuimos a restaurar un mural, formamos parte donde unos niños también fueron a hacer un mural, formamos parte en campañas de recolección de basura en los ríos, en difusión, por ejemplo, darle a conocer a la ciudadanía jiqueña todos los ríos que tenemos, que son muchos, en los nombres,
y los manantiales de agua de los que nos alimentamos. Somos muy afortunados porque el agua que nos llega aquí en Jico es de manantial. Entonces es un agua extremadamente limpia, pura, Sí, te sí, claro. bañas y se siente muy rico, ¿no? Esa No le parte. digas eso a las compañías refresqueras porque van a llegar acá, ¿no? Bueno, están cerquita. De hecho, un río que nace aquí en las faldas del Copre y que nace en Jico, es el río que alimenta a Coatepec, a esa fábrica justamente a la que se refiere. Ok, está bien. Bueno, ahí está. Bueno, decir, insisto, de que los jóvenes, sí hay jóvenes que se preocupan mucho en esta parte de Jico, y a ellos justamente es este mensaje, ¿no? Agradecerles mucho, por favor, continuar. He conocido de otros jóvenes, otros grupos que se juntan también para hacer actividades recreativas, sociales, y sigan haciéndolo, desde la trinchera que todos tengan, por favor háganlo. A un servidor le queda la experiencia que cuando era niño, hace unos 20, 25 años, me llevaban a ese tipo de actividades donde me metían a un mariposario, donde iba a pintar, donde me enseñaban los colores primarios y a combinar colores. Ese tipo de actividades marcan la diferencia a los jóvenes, entonces, a los niños, perdón. Entonces, pues, ese sería el mensaje final, ¿no? Que todos aquellos que lo hacen, lo sigan realizando y pues seguir buscando esas oportunidades para abrir, ¿no? Espacios. ¿Quieren compartir sus redes sociales? O, bueno, Nachito, ya compartí algo. No sé Gracias. si alguna red social más, Maricielo, o ya tienes demasiados fans y así está bien. Ya basta, Fanzán, es cierto. Yo no soy una persona tanto de redes, pero si me ven por ahí, claro que echamos chisme. Eso. Bien. A un servidor, bueno, en TikTok estamos haciendo videos de episodios históricos, de cultura, de datos curiosos, de datos que pocos conocen quizá. Y justamente el TikTok nos ha dado un poco de apertura a conocer a algunas personas. Les hablo inclusive hasta de la música, ¿no? Hice un video donde fuimos a visitar una tumba olvidada de Rubén Baeza, un cantante de los Socios del Ritmo de antaño, que gustó tanto que llegó justamente a Rubén y su nueva sociedad. Y ahorita estamos en comunicación muy activa, compartiendo información, y a lo mejor la próxima vez que vengan a Veracruz, por ahí estaremos con ellos. Entonces síganos porque es información muy curiosa. No, hombre, excelente. Pues yo no tengo nada más que agradecerles. Gracias, Nachito. Muchas gracias, Maricielo. Banda, pues ya escucharon. Vengan a Jico, no se queden, pero vengan y consuman. Richard, muchas gracias. Gracias a todos por escucharnos. Nos estamos viendo. Chao.